Ejercicio de colaboración que venimos adelantando con la Cámara Francesa, con su sede en Medellín, un formidable aliado con el cual hemos podido generar unas muy importantes dinámicas. Un cordial saludo a los representantes de la Embajada de la República de Francia en Colombia que nos acompañan y a las muchas empresas hoy que se conectan para conocer la exitosa experiencia de la ciudad de Medellín, hoy distrito, en el cual nos presentamos como una de las grandes ciudades a nivel latinoamericano para la atracción de la inversión extranjera. Desde la Agencia de Cooperación e Inversión, entidad del conglomerado de instituciones públicas del Distrito de Medellín, que desde hace 20 años viene adelantando todas las acciones para generar la atracción de inversión extranjera en la ciudad, de cooperación interna, de gestión de la cooperación internacional y también de posicionamiento del territorio, siendo una entidad que desde el 2008 ha reportado 3.3 billones de dólares en la gestión de atracción de inversión extranjera y 120 millones de dólares en la gestión de la cooperación internacional. Para nosotros, Francia y las empresas francesas son unas empresas de gran interés para todos nosotros y que durante la historia última de la ciudad de Medellín han sido formidables aliados en el desarrollo del territorio. Desde 2008 hemos podido reportar cerca de 500 millones de dólares en atracción de inversión de empresas francesas en el territorio de Medellín, siendo esta una inversión bastante diversificada desde servicios, desde infraestructura, desde grandes plataformas del comercio. Para nosotros esta será una gran oportunidad para poderles contar todos los avances que ha tenido Medellín en los últimos años, cuáles son las perspectivas y simplemente darles una bienvenida y responderles por qué invertir en Medellín. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde podremos dialogar y ampliar muchas de las dudas que ustedes puedan tener en materia de sus deseos de invertir en la ciudad. Muchas gracias a la Cámara Francesa por este espacio. Gracias, Jonathan. Les recordamos que todas las preguntas que tengan inquietudes en el espacio de preguntas y respuestas los vamos a pueden dejarnos sus preguntas y con gusto al final de la sesión estaremos respondiendo a todas ellas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los asistentes a este espacio convocado por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Francesa CCI France, a quienes agradecemos infinitamente por invitarnos a liderar este espacio en donde queremos contarles las razones del por qué Medellín y la región son escenarios idóneos para la inversión y la reinversión extranjera. Medellín y Antioquia son entonces parte de un territorio que ofrece distintas oportunidades de la inversión. Como ya bien lo mencionaban Adriana, mi nombre es Laura Morales, hago parte de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, y hoy voy a responder a esa pregunta de por qué Medellín y Antioquia son idóneos para la inversión extranjera directa. Medellín entonces es la capital del departamento de Antioquia, se ubica en el noroccidente de Colombia, en la franja tropical sobre la línea del Ecuador. Es el segundo conglomerado urbano, económico y poblacional de Colombia, después de la capital del país, Bogotá. Representa el 5.6% del total de territorio colombiano, 13% de la población y 14.5% del Producto Interno Bruto. El área metropolitana, como nosotros le llamamos, lo componen 10 municipios aledaños, incluido Medellín, de norte a sur, y suman en total más de 4 millones de personas, concentrando el 60% de la población total del departamento. Vamos a contarles entonces en 5 razones por qué Medellín es el escenario idóneo para invertir, para la inversión extranjera directa. En primer lugar, les vamos a contar, somos una región con alto desempeño económico. Acá les contamos que históricamente el porcentaje de crecimiento de la economía de Antioquia ha presentado tasas superiores a aquellas del nivel nacional, es decir,
En 2019 el departamento creció en 3.5%, mientras que el país lo hizo en 3.3%. Es decir, como lo mencioné, Antioquia representa el 14.5% del PIB nacional y esto se debe principalmente a esa estructura empresarial diversa que al mismo tiempo especializa los nichos en los que opera. Entonces acá vemos justamente esas cifras representadas en esos gráficos. La región de Antioquia cuenta con un ecosistema de más de 163.000 empresas, de las cuales el 52% pertenecen o corresponden al sector de comercio, de alimentos y retail, un 15% al sector de servicios de tecnología, servicios administrativos y de apoyo, también con un 9% que se orienta a la manufactura. Entonces acá vemos la segmentación de esos sectores en la especialización productiva y el fuerte tejido empresarial. De esas 163.000 empresas que conforman ese tejido, el 88% son o se tratan de microempresas, 8% empresas medianas, 2% pequeñas y 1% microempresas. A continuación les vamos a contar en una segunda razón por qué invertir en Medellín, el excelente clima para hacer negocios. Buenos días para todos. Gracias, Laura, por tu introducción. Dentro de la segunda razón, hablamos del excelente clima para hacer negocios. Digamos, Antioquia como región es el segundo territorio más competitivo de Colombia, y eso se deriva de las condiciones habilitantes del gran ecosistema innovador que tenemos, de la eficiencia de los mercados y el capital humano. Estas cuatro características están enmarcadas dentro del índice departamental de competitividad, que mide precisamente esa competitividad de los territorios. Estamos en el segundo lugar después de Bogotá. Es una posición que hemos ocupado desde el año 2014. Cuando nos referimos a las condiciones habilitantes, hablamos de esa capacidad institucional y esa articulación que tenemos como ciudad y como región, nuestra infraestructura, la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones, y también una sostenibilidad ambiental que se ve reflejado en programas, por ejemplo, como una ecociudad como es Medellín, un ecosistema innovador, sofisticación y diversificación, una innovación y dinámica empresarial que hacen parte de esta característica. Frente a la eficiencia de los mercados, tenemos un entorno para los negocios supremamente apto, un mercado laboral también que se caracteriza por la calidad del talento, un sistema financiero bastante sólido, donde hay lugar de las principales instituciones financieras del país, y frente al capital humano tenemos salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo. Adelante, por favor. Dentro de esa característica de un excelente clima que tenemos para hacer negocios en la ciudad y en la región, pues obviamente se deriva los acuerdos internacionales de inversión y de doble tributación, donde hay una protección importante. Aquí pueden ver un mapa donde están representados los acuerdos de doble tributación y de internacionales de inversión, donde hay una clara protección a las inversiones, y esto se refleja precisamente donde hay una exención o hay una protección especial frente a las inversiones y la posibilidad de no declarar tributos en ambos países, digamos, lo cual aplica también para Francia como país. Adelante, por favor. Frente a los incentivos tributarios nacionales, digamos, los incentivos tributarios son una de las herramientas con las que cuenta el país y con las que cuenta la región también y las ciudades para poder obviamente hacer más atractivo, y lo que hacíamos referencia a esa competitividad, ¿cierto? Somos más competitivos en la medida en que brindemos mayores garantías y mayores herramientas para que las inversiones se puedan asentar en el territorio y que tengan unas condiciones estables. A nivel nacional se cuenta con una serie de incentivos, básicamente en materia de impuesto de renta
y en materia de IVA, que son los dos impuestos principales a nivel nacional. Y estamos hablando de las mega inversiones, inversiones superiores a los 300 millones de dólares, que tienen unas tarifas especiales, inversiones en medio ambiente y fuentes no convencionales de energía, descuentos de IVA para productos, para activos fijos reales productivos, generación de empleo. También se tienen unos importantes, estamos hablando de exenciones y de descuentos, que son dos figuras como se manejan dentro de los incentivos tributarios, inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y devolución de IVA por exportación de servicios. Digamos que estos incentivos tributarios nacionales se han convertido en mayor medida en esas herramientas de atracción de inversión, porque finalmente es lo que ven las empresas reflejadas en materia tributaria, y que finalmente, sea por una devolución o sea por una exención en los impuestos, pues pueden operar de una manera, digamos, durante esos primeros periodos de asentamiento en el territorio. Se garantiza un beneficio en materia tributaria. Adelante, por favor, Laura. Existen otros incentivos también para las compañías holding en Colombia, que estamos hablando de la distribución de utilidades o participaciones de las compañías holding que hay acá. Plan Vallejo, que es la importación de bienes para ser transformadas y después exportadas. Estamos hablando de la economía naranja, que es uno de los incentivos más importantes que tiene actualmente el país. Estamos hablando de una exención de renta durante 5 a 7 años para las empresas de actividades culturales, creativas y de base tecnológica, lo cual también se ve reflejado en Antioquia y en Medellín. Y tenemos incentivos para empresas del sector del turismo y de la agroindustria. Adelante, por favor. Dentro de las herramientas que tiene el país y la ciudad y la región están las zonas francas, que digamos es una figura que se maneja a nivel nacional y que también en otros países, digamos, Colombia hace parte de esos países que cuentan con este tipo de herramientas, donde tenemos una tarifa única del impuesto de renta del 20%. Estamos hablando que el país actualmente tiene un impuesto de renta del 35%, y cuando se está bajo el régimen franco o las zonas francas, tenemos una tarifa permanente del 20%. Frente a las exportaciones, cuando se está bajo las zonas francas, tenemos unos beneficios de los acuerdos comerciales que previamente hablamos, y que son los tratados de libre comercio, y un 0% de IVA y arancel para bienes y mercancías. Estos beneficios aplican de manera permanente. Las zonas francas operan normalmente por 30 años en el país. Son un régimen o son una regulación especial con la que tiene el país, y que es una herramienta supremamente importante para la atracción de inversión. En la región, es decir, en Antioquia, tenemos 3 zonas francas permanentes. Hay que diferenciar que las zonas francas permanentes son esos grandes centros o parques industriales y logísticos donde se desarrollan esos bienes y servicios, y donde son transformados y posteriormente exportados. Tenemos la zona franca de Río Negro, con una ubicación estratégica contigua al aeropuerto, que presta los servicios a la ciudad de Medellín, el aeropuerto de Río Negro, Sofía, que queda también dentro del área metropolitana que es cerca de la ciudad de Medellín, y zona franca de Urabá, que queda, digamos, en la subregión de Urabá, que más o menos está a unas 5 a 6 horas desde la ciudad de Medellín. Son centros logísticos, pero también el gobierno nacional permite las zonas francas especiales, que es una figura bajo la cual las empresas, únicamente la empresa en cualquier área del territorio nacional, se puede instalar bajo el régimen franco. Frente a los incentivos tributarios regionales, tenemos que los territorios, Colombia, por tener una consecuencia directa del conflicto armado, el gobierno
determinó las zonas más afectadas por el conflicto, que se denominan las SOMAC. Antioquia, 44% de los municipios ofrecen incentivos para las empresas que se instalan en estos municipios. Es decir, a lo largo de la región tenemos estos municipios donde las empresas que se instalen allí podrán tener unas exenciones en materia de impuesto de renta hasta el 2027 y en adelante, donde dependiendo del tamaño de la empresa podrá tener hasta el 75% de exención en el impuesto de renta. Entonces, esta tarifa especial para que supremamente importante. Este se caracteriza por ser uno de los incentivos más importantes a nivel regional y a nivel nacional, porque esto garantiza que las empresas que se ubiquen en estos territorios van a traer, obviamente, un desarrollo, sobre todo en materia de agro, porque estamos hablando de municipios que están en el sector rural principalmente, y donde finalmente pues, se tiene una generación de empleo. Estamos hablando de casi 55 municipios a nivel departamental, de los 125 municipios que conforman la región. Adelante, Laura. Y aterrizando a nivel local, tenemos los incentivos tributarios. Como lo mencionaba, a nivel nacional tenemos en materia de impuesto de renta, impuesto y el IVA, que es por la prestación de los servicios, y a nivel local tenemos unos incentivos donde la ciudad de Medellín ofrece unas condiciones más beneficiosas, sumando los incentivos que a nivel nacional tenemos. Y a nivel local tenemos dos impuestos principales, que es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. El impuesto predial es aquel impuesto que se cobra, o el impuesto a la propiedad, y el impuesto de industria y comercio es aquel que se causa, o aquel impuesto que se cobra por el desarrollo de la actividad en cada ciudad. Es decir, en cualquier ciudad del país van a encontrar estos dos impuestos, pero la ciudad de Medellín, digamos, es la ciudad líder en materia de incentivos tributarios o beneficios tributarios. Estamos hablando que para las empresas del sector de tecnología, la información y las comunicaciones y aquellas tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial y economía creativa, tienen una exención durante los 2 primeros años en estos impuestos. También las empresas que se declaren o lleguen a una zona franca en la ciudad van a tener igual beneficio, o aquellas que inviertan como mínimo $2 millones, ¿cierto? También tenemos otros importantes para los operadores turísticos, aquellas que estamos hablando de hoteles, estamos hablando de prestadores de servicios turísticos, y también tenemos importantes descuentos, por ejemplo, para empresas que hagan aportes voluntarios o donaciones a la administración, sea en dinero o en especie. Contratación de personal es uno de los incentivos más importantes, empresas que contraten personal en situación de discapacidad, que ocurre mucho, y empresas que contraten personas en libertad condicional. Estos son algunos de los incentivos. Hay otros en materia de medio ambiente y protección como tal del medio ambiente, que también tienen las empresas y que entraríamos más en detalle. Adelante, Laura. Muchas gracias, Mateo, por esa intervención sobre los incentivos tributarios y esos beneficios que tendrían esos empresarios potenciales en instalarse en el territorio. A continuación, yo voy a contarles, como les venía diciendo, en 5 razones. La tercera, por qué Medellín es ese escenario ideal para la inversión. Una tercera, entonces, sería que somos una región conectada con el mundo. Ya bien lo mencionaba Mateo. Gracias a la red de tratados de libre comercio, Colombia tiene acceso a preferencias arancelarias con 60 países. En total representa un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. Lo podemos entonces vislumbrar en el mapa que presentamos. Y asimismo nos convertimos en una plataforma para la exportación en las Américas. Somos llamados la esquina de las Américas justamente por esa conexión que tenemos con ambos océanos, Atlántico y Pacífico. Contamos entonces con acuerdos comerciales con el 97% de los países del continente americano. Entonces, creo que es
soporta y complementa la información que ya bien nos ha dejado Mateo muy clara respecto a incentivos tributarios. Vamos a hablarle entonces de la conexión vial que tiene nuestra región Antioquia. Urabá o Buenaventura se convierte entonces en una alternativa al canal de Panamá y al canal de Urabá, en el puerto más cercano al Océano Atlántico, como ya les había contado, esquina de las Américas. En el marco del desarrollo de los megaproyectos de infraestructura de las vías de la cuarta generación, y los proyectos de puertos de Urabá, especialmente Puerto Antioquia, últimamente y recientemente mencionado, nuestro departamento se consolida como uno de los territorios con mejor conectividad terrestre, conectando la región con los puertos, como ya lo mencioné, Océanos Atlántico y Pacífico. Al culminar dichas obras, ya recientemente escuchamos hablar de Puerto Antioquia, el puerto Urabá será el puerto más cercano de los principales centros industriales del país. Importante cifra, reduciendo en promedio 300 kilómetros en recorridos, lo cual permitirá reducir significativamente los costos logísticos. Vemos entonces en el mapa la conectividad vial y los accesos a los puertos. También hacemos un comparativo de esa reducción, como mostramos en la gráfica, comparando entonces 3 regiones importantes del país: la región de Antioquia, Medellín, Cundinamarca, Bogotá, Cali, Valle del Cauca, y bueno, tenemos también comparativos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Adicionalmente, somos un centro estratégico de conexión aérea para Colombia. Ya lo mencionaba Mateo, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que presta servicios para Medellín y el área metropolitana, cuenta con la operación de 13 aerolíneas internacionales. Y como dato, en 2019 movilizó 9.2 millones de pasajeros y 115.000 toneladas de carga. Lo convierte entonces en el segundo aeropuerto más importante de Colombia en tráfico de pasajeros y movimiento de carga, después del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá. La conectividad aérea entonces del José María Córdoba es relevante, pues cuenta con 9 vuelos directos a 6 países a través de 10 rutas internacionales. El 91% entonces de estos destinos se encuentra a menos de 9 horas de Medellín. En una cuarta razón, les vamos a contar que tenemos abundante talento. Nuestro talento es joven, abundante y calificado. Como se observa en las gráficas de distribución poblacional de Antioquia, encontramos que el 61% se encuentra en edad económicamente activa y el 33% de esta población es joven. Asimismo, somos el segundo departamento con mayor número de graduados de educación superior en Colombia. Y según el Ministerio de Educación Nacional, el promedio anual de graduados en Antioquia es de 32.000 profesionales entre los años 2001 y 2019. Entre estos años también el país, la región, el departamento de Antioquia sumó más de 600.000 personas, lo que representa entonces el 12% total del país. Por último, vamos a contarles que tenemos una excelente infraestructura en costos y eficientes. Frente a espacios, Medellín ofrece el precio más competitivo por metro cuadrado para alquiler de oficinas de bodega de clase A y A+, entre las principales ciudades colombianas. La ciudad cuenta con más de 764.000 metros cuadrados distribuidos en los distintos corredores, en los 3 corredores que mostramos en la gráfica, de oficinas ubicados en los centros neurálgicos de la ciudad. Entonces, hacemos el comparativo con otras regiones de justamente la competitividad de esos espacios y de esos precios que se ofrecen en la región. Hablamos entonces que nuestro territorio cuenta con una amplia cobertura en servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado, gas e internet, superando los porcentajes de cobertura nacional tal como se evidencia en la gráfica de la izquierda. Asimismo, las tarifas son altamente competitivas en áreas comerciales e industriales e incluso inferiores
a las de otras ciudades del país, como lo mostramos, Cali y Barranquilla. Y también denotamos que factores como el desarrollo social en la región son servicios de primera calidad. Les contamos que Antioquia ofrece cobertura, rapidez y estabilidad en la conexión a Internet, importante dato. La velocidad promedio de descarga en la región es de 24.5 megas por segundo, superior a la velocidad de departamentos como el Valle del Cauca y Cundinamarca. La buena calidad de la red en la ciudad-región garantiza evidentemente las condiciones óptimas para que los inversionistas interesados en instalarse en el territorio puedan decidir y tomar esa importante decisión de instalarse en la región. Actualmente les contamos que el plan de desarrollo de la ciudad contempla conectar el 100% del territorio a una red de internet de alta velocidad a través de proyectos de ciudad como la red neutra y la red mesh, el cual busca implementar una conectividad integral y garantizar la conectividad, como ya bien lo dije, de la ciudad, cerrando esas brechas de acceso a internet. Les contamos, y complementando la introducción que hizo Jonathan al principio, finalmente destacamos que la inversión en el territorio de la ASI Medellín ha tenido tendencia a la alta a pesar de haber experimentado fluctuaciones. Los países con mayor inversión en el territorio tenemos entonces a Francia y Estados Unidos con un 16% cada uno, Perú con un 10%, México, Chile y España con 7% respectivamente, y China con un 6%. Les hablamos entonces de este histórico de inversión atraído desde la ASI Medellín de 2018 a 2020, gestionando 3.000 millones de dólares en inversión proveniente de 272 países y proyectos que se estimaron generaron 18.600 empleos directos. Específicamente, entonces, les queremos contar que la inversión francesa en el territorio, de esa inversión hemos gestionado 496 millones de dólares entre el 2018 y 2021, distribuidos principalmente en el sector de comercio, un 42%, 33% en manufacturas especializadas y básicas. Entendemos por manufacturas especializadas como aquellas industrias del movimiento, automotores, motocicletas, vehículos, y manufacturas básicas, textiles, alimentos y demás. Algunos de esos proyectos de inversión provienen de empresas, como lo pueden ver, de Renault Sofasa, Grupo CEP, Mani, Decathlon, Poma Colombia, Teleperformance, Hoteles Accor, Grupo Éxito y Keiros. Vale la pena entonces preguntarnos qué diferencia nuestro territorio de otras ciudades colombianas. Vamos a contarles entonces que los avances en política social del país, ya en temas de inversión y cooperación, como bien lo hace nuestra agencia, la política social del país y el departamento han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Estos avances se evidencian en los 4 objetivos de desarrollo sostenible que presentamos a continuación. ODS de fin de la pobreza, porque vemos justamente en la gráfica cómo en los últimos 15 años la pobreza monetaria externa en el departamento bajó de 17.8% a un 5.6%. Hablando del ODS de salud y bienestar, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el 98% de los habitantes del departamento se encuentra afiliado a un sistema general de seguridad social y salud. Para el 2018, el 98.8% del territorio contaba con cobertura en el servicio de energía eléctrica, indicador que aporta al ODS de energía asequible y contaminante. Finalmente, en el marco del ODS Agua Limpia y Saneamiento, les mencionamos que el 90.6% de la población del departamento cuenta con servicio de acueducto. Desde nuestra organización es muy importante destacar este tipo de indicadores. Y a continuación, les queremos mostrar un proyecto de gran importancia para la ciudad que articula las inversiones sostenibles, como el impacto de ellas y que éstas generan en los territorios.
Laura, disculpa, ¿no será que podríamos retomar el video desde el comienzo que no escuchamos el audio y nos parece extremadamente importante este, pues este recito? Gracias. Sí, claro que sí, Adriana. Permítenos un segundo. Bueno, a continuación queremos invitar a una de nuestras asistentes a que nos cuente justamente esa experiencia de cómo es esa articulación entre la inversión y la cooperación en el territorio de Medellín. Bueno, buenos días. No pudimos escuchar el video, pues algo pero se transmitió, ¿no? Trabajo para la empresa POMA. Mi nombre es Olga Jaramillo, soy la coordinadora de la gestión social y humana de la empresa. En el año 2013, POMA crea una filial en Colombia y desde ese momento la pregunta fue cómo llegar al territorio. ¿Qué significa ser un actor en el territorio? ¿Qué significa la historia empresarial en el territorio, en el marco de la situación que vivió Medellín tan fuerte? ¿Cuál fue el papel que jugó la empresa privada y sigue jugando? Porque continúa también muy estrecha el accionar de las empresas al desarrollo integral de una sociedad que ha sido resiliente y que ha sido protagonista de su transformación. Entonces empezamos un modelo de gestión social pensando en los territorios, pero un modelo amplio a la responsabilidad social. Entonces, desde esta visión integral de responsabilidad social, emprendimos unas acciones para acercarnos y dialogar en el territorio. Desde el 2013 nos acercamos a la Comuna 8, una comuna a la que llegaríamos luego con el cable, pero inicialmente empezamos unos acercamientos con las personas para entender cuál sería la articulación que haríamos con estas personas, y pudimos entender y ver que la gestión social de base del territorio ya tenía unas iniciativas y que más que llegar como empresa con unos programas podríamos fortalecer ese trabajo que ya se traía. Y a partir de ahí empezamos entonces un trabajo de valores a través del arte, el teatro o el grupo de teatro infantil. Y en el año 2018 creamos, también por petición ya de los niños que iban creciendo, el grupo de teatro, el grupo de música Chirimía. Y luego en el 2017, después del año de Francia Colombia, quedamos un proyecto que nos pareció también muy interesante, que es la posibilidad de bilingüismo y de fomentar el idioma francés en un colegio público de Medellín.
Entonces, este proceso también estuvo en la Comuna 8 2 años por unas circunstancias, luego nos trasladamos a la Comuna 1 y en este momento tenemos un convenio con la Universidad de Antioquia y 120 jóvenes participan de clases de francés. La idea es que este mismo joven durante 5 años estudie francés. Entonces, estos son los procesos sociales, las actividades sociales que venimos realizando en la comunidad. Creo que es un intercambio que siempre decimos, da valor a las dos partes, es una relación comercial, se nutre desde lo social y nos llena pues de mucho orgullo. Algo de esta experiencia ya empezamos a replicar también en Perú, donde también estamos, pues allá sí estamos superando un sistema. Entonces también ya es otra comunidad, es una comunidad campesina porque es un proyecto también turístico, pero la visión de nosotros es llegar a los territorios, mirar qué pasa en el territorio y desde ahí trabajar en la lógica de integración. Y es una historia que se aprendió desde Medellín, desde su historia empresarial, como les digo, siempre tan ligada al desarrollo integral de la ciudad. Y bueno, Francia ha retomado cada vez más este legado de este intercambio. Y ya ahora también en Francia tenemos la Fundación Francia que empieza a incorporar todo este proceso. Entonces vemos cómo se articula la ingeniería con las ciencias sociales y logramos un impacto realmente muy bonito y muy fructífero para las dos culturas. No sé, Laura, si tienes alguna pregunta, pues básicamente era como darles un marco sobre lo que veían en el video. Olga, muchas gracias. Laura, no sé si quieres que compartamos algunas preguntas para Olga respecto a esta valiosa experiencia. Olga, cuéntanos, ¿cómo eligieron la comunidad que impactan en la sierra? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya había una visión de un proyecto que se vendría al territorio, pero fue también desde la organización social que empezamos a hablar. Era un momento difícil para este territorio y por eso entramos a unos diálogos y ellos nos pidieron que les apoyáramos en un proceso inicial y muy básico, pero ya una vez estando allá, fortalecimos el proceso y desde, como te digo, desde el 2013 ha sido sostenible este proyecto de teatro, el que ya han pasado muchos niños, algunos ya son adultos, pero es un proceso realmente muy bonito y fue un diálogo, no llegamos con diseñado el proyecto, ¿no? Fue a través del diálogo que encontramos que esa era una oportunidad para fortalecer en el territorio. Los territorios necesitan también dialogar, ¿cierto? Porque hay veces diseñamos, pero cuando llegamos ellos ya tendrían otras dinámicas. Entonces hemos aprendido eso porque nuestros proyectos se construyen en muchos territorios, en el urbano, en el rural, en poblaciones muy diferentes. Entonces hay que llegar siempre a entender y a escuchar las poblaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa en una comunidad digamos, de unas condiciones más indígena, por ejemplo, cuando tenemos proyectos turísticos en esta zona, o cuando es más campesina, o cuando es de ciudad? Entonces, siempre hay que tener un diálogo inicial, ¿sí? Como llegar a la casa de alguien, pues vas a hablar un poco antes y conocerse un poco antes de llegar con intervención. Por supuesto que sí, Olga. Laura, ¿tienes algunas preguntas? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Olga, de verdad, por esa experiencia, por compartir justamente esa historia que hoy cuenta Poma. A mí me surge entonces una pregunta y quisiera como hacer partícipe a todos estos interesados y es, ¿han pensado en vincular más actores al programa con una nueva empresa francesa que llegue al territorio y quiera unirse a esa experiencia que tiene Poma hoy en día? Claro, mira, todo esto se origina desde la política social de la empresa, que está fundamentada también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos adheridos al Pacto Global de Naciones y justo uno de los objetivos sobre los que nos focalizamos es el objetivo 17,
siempre estamos en articulación, no trabajamos solo, tenemos ciertas políticas, entre ellas no nos gusta trabajar solos, no nos gusta ser solamente financiadores, sino participantes activos del proceso. Sí, por eso también nuestro proyecto no se focaliza mucho a grandes números, sino a la calidad de procesos, ¿sí? Entonces nos enteramos en el día a día de las situaciones que van pasando con el grupo, cuando hay algunos aspectos que pueden afectar a los chicos participantes, qué oportunidades más podemos para sacar al grupo. Entonces, claro, ahí tenemos una chirimía infantil con mucho gusto. Cuando quieran me dicen y los invitamos. A ellos les encanta presentarse en algunos lugares. Siempre estamos trabajando en articulación con otras instituciones, siempre estamos abiertos con otras empresas. Tuvimos una experiencia muy bonita aquí en Medellín con la CCI cuando trabajamos articulados un proyecto social en el que nos articulamos varias empresas. Fue un proyecto piloto, fue muy interesante esa experiencia, aprendimos mucho porque hay que aprender cuál es la dinámica de la empresa, cuál es la dinámica de las organizaciones sociales, cuál es la dinámica de las universidades entonces desde ahí entender qué nos une, qué nos diferencia y cómo podemos hacer un proyecto articulados y encontrar pues como un objetivo, una meta y trabajar. Ese fue una experiencia muy bonita y siempre estamos abiertos a la articulación, claro que sí. Y bienvenidos pues todo el tiempo, lo que podamos darle la bienvenida a las empresas que llegan acá, claro que sí, estamos ahí. Qué bien, Olga, muchísimas gracias. Una última pregunta y en concordancia con lo que acabas de decir. Entonces, esta filosofía de programas como este viene desde la casa matriz o es dependiendo de las necesidades del territorio. Es decir, específicamente nació para Medellín. Sí, podríamos decir que este sí fue un proceso que nace en la ciudad. En el momento en que se iba a crear la filial, pensamos cómo vamos a ser parte del territorio, ¿sí? Entonces no se va a llegar solamente como una empresa de ingeniería que construye cables. ¿Qué hay acá? Y entonces es esa herencia, porque la historia del empresariado en Medellín es una historia muy bonita. Nunca ha sido una empresa solamente de impuestos y de empleo. El desarrollo de esta ciudad históricamente fue ligado al trabajo de las empresas privadas con las comunidades. Aquí se construyeron barrios enteros, aquí se mejoró la calidad de vida de la población, aquí el empresariado siempre ha sentido un empoderamiento social muy grande para desarrollarse como tal, y las grandes empresas de acá se conocen. Y no solamente para Francia, o sea, si bien nuestra experiencia cuando empezamos sonaba como un poco loco porque yo vengo de las ciencias sociales, no de la ingeniería. Entonces estoy interviniendo en una empresa de ingeniería, llevamos el proceso, la propuesta, cuando ya estaba desarrollada a Francia, y tuvo toda la aceptación de las directivas de la empresa, se entusiasmaron demasiado y pues digo, desde hace 2 años se creó la Fundación Francia, que en gran parte ahora estamos haciendo unos procesos muy bonitos, articulados desde la gestión social de acá, con otros grupos y también de niños y otros grupos sociales que están trabajando allá en Francia. Entonces ya estamos empezando a hacer ese trabajo en equipo, que es muy bonito. Y también en otros territorios, porque la convicción social de los procesos no está, de los procesos empresariales y de los proyectos, aún incluso en Latinoamérica falta mucho trabajo por hacer. Entonces en eso sí siento que cuando trabajamos hacemos un poco de pedagogía y avanzamos cada vez más. Hace poco estábamos con una delegación de Brasil y se sorprendía de ver cómo las obras de infraestructura, cómo la movilidad acá está ya es articulada a toda una gestión social, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, ya no somos una empresa de transporte que construye cable, nosotros vemos una empresa de movilidad, y cuando hablamos de movilidad hablamos de personas y hablamos de una dinámica social y hablamos de unos territorios. Entonces por eso nuestro accionar tiene que ver algo mucho más integral. Gracias, Olga, por estas observaciones. Y de hecho, Eunice Céspedes nos dice que en estas comunas justamente se siente un ambiente muy diferente al anteriormente vivido.
Entonces esto pues cabe resaltar justamente toda esta acción que ustedes están llevando y qué bonito pues mostrar justamente cómo desde el empresariado podemos realmente actuar de manera pues dentro de una política de RCE. Entonces cómo podemos actuar realmente y mejorar nuestro territorio, pues la comunidad que nos rodea y cómo hacer ese aporte, entonces muy valioso y positivo. Laura, cuéntanos entonces cuáles son esos proyectos de inversión y cooperación que tenemos actualmente en Medellín, en Antioquia. Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Bueno, luego de esto, pues bueno, nosotros queremos contarles en qué invertir. Nosotros tenemos y promovemos un banco de proyectos, sectores de inversión de desarrollo social, eh, proyectos de servicios de tecnología, infraestructura y construcción de obras civiles, entre otros. Queremos invitarlos entonces a navegar un micrositio web que tenemos para ustedes, en el que no solamente vamos a encontrar la descripción de cada uno de esos proyectos, sino que también vamos a encontrar tanto proyectos de cooperación como proyectos de demanda de inversión. Entonces, Adriana, por el chat vamos a compartir ese micrositio para que cada uno pueda explorar esos proyectos. Tenemos proyectos de infraestructura, como ya les decíamos, en los que participamos y hay actores como APP Medellín, INDER, el Estadio Atanasio Girardot y distintas entidades que lo que buscan es promover que el empresariado participe de estos proyectos, pero al mismo tiempo se articule esa gestión social que buscamos. Finalmente, nosotros como agencia de cooperación e inversión queremos ofrecer nuestros servicios. Tenemos un portafolio nutrido en el que ofrecemos información sectorial, general y comparativa, orientación, como ya lo vimos, acompañamiento jurídico y tributario, articulación con actores e instituciones, agremiaciones, coordinación de agendas, locaciones, recordando que somos una entidad 100% pública perteneciente a la Alcaldía de Medellín, entonces podemos facilitar ese relacionamiento, ese networking. Y claro está, les repito, vamos a compartirles ese micrositio para que puedan explorar el banco de proyectos en el que, como ya les decía, tenemos proyectos de demanda de cooperación e inversión. Y sepan que desde la Cámara de Comercio e Industria, CCI Funds y la ASI Medellín estamos dispuestos para que el asentamiento del empresariado que llega a la ciudad sea el óptimo. Y muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por liderar. Quedamos entonces abiertos a preguntas. Vamos a compartirles a través del chat no solamente el micrositio de Banco de Proyectos, sino también el enlace para que puedan visualizar el video. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces, adelante, esperamos pues sus preguntas, sus inquietudes, bien sea desde la parte de inversión, de cooperación. Por aquí nos agradecen la presentación. Gracias, Dimitri. Recordamos que el objetivo de la ASI siempre es de continuar y fomentar el apoyo y la inversión y la reinversión extranjera. También recordamos que si desean ampliar la información, tenemos a disposición por parte de la ASI, y aquí ellos nos compartieron unos one-pagers con cifras claves e información detallada sobre los principales sectores de actividad para quienes deseen pues continuar ampliando. Y sabemos pues que desde la ASI podemos contar también con este apoyo desde el departamento jurídico. Adriana, Cuéntame, Mateo. también sumarme a esa información, y es que a las personas que, pues a los correos y las empresas que estuvieron conectadas, también vamos a compartir la información relacionada con los incentivos tributarios, los beneficios, digamos, es un resumen, llamémoslo de bolsillo, donde pueden encontrar los incentivos y un poco cómo es ese proceso de asentamiento desde la parte legal, cómo abrir su empresa aquí en Medellín
y también unos aspectos legales generales. Entonces también les compartiremos, aparte de los one-pagers, les hacemos llegar a través de ustedes para la difusión en los correos electrónicos que se registraron en el ingreso de este evento. ¿Listo? Por supuesto que sí, Mateo. Tan pronto terminemos, yo te mando entonces este recapitulativo de personas inscritas, participantes también. Tenemos una pregunta acá en el chat de Dimitri Uye. Me preguntaba si la zona franca de Urabá en Antioquia ha sido un éxito en términos de inversiones. Bueno, qué buena pregunta. Recientemente, solo el día sábado, el presidente de la República puso la primera piedra. Fue un acto donde se dio ya digamos, la apertura para el desarrollo del proyecto. Es un proyecto que va a estar listo en más o menos año y medio, 2 años. Puerto Antioquia, como lo decía ahorita y lo mencionó Laura brevemente, pues actualmente la subregión de Urabá, donde se viene desarrollando ese puerto, Puerto Antioquia, va a ser el puerto más importante, digamos, obviamente aquí de la región, va a ser el puerto que va a quedar más cerca de los centros productivos del país, que estamos hablando de Bogotá, del eje cafetero. Es un puerto que va a quedar a 4 horas de Medellín, supremamente cerca, conectado con las principales vías 4G. En este momento, digamos, las empresas están invirtiendo como tal en la subregión, adquiriendo predios para instalar sus bodegas. Allí va a ser, digamos, uno de los centros más importantes de comercio del país. Es un puerto que se viene desarrollando por parte del gobierno nacional, está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y solo el día sábado pues, fue la noticia más reciente donde ya por fin se va a arrancar con el puerto. Esto está conectado con las vías 4G del país más importantes y, como les digo, va a estar más cerca de los centros productivos del país. Entonces, en este momento lo que están haciendo las empresas es invirtiendo y hay una zona franca allí, como lo mencioné ahora y que también hace parte de la pregunta. Hago todo el contexto para precisar que la zona franca de Urabá es una zona franca que en este momento está en un 20-30% de ocupación, con capacidad de expandirse a partir de este desarrollo del puerto. Ellos también son socios del Puerto Antioquia, entonces muchas de las empresas van a llegar allí, clínicas, empresas de producción de bienes y servicios, incluso el mismo Sofasa, que es la productora de vehículos aquí. En este momento, en este momento funciona como puerto. Hay un puerto pequeño allí, pero Puerto Antioquia, que es el gran motor de desarrollo que va a estar instalado allí en esta subregión, van a estar instalados en la zona franca de Urabá. Entonces, invitarlos también. Si alguna de las empresas está interesada, tenemos un muy buen relacionamiento con la zona franca de Urabá, y la invitación es que normalmente cuando hay empresas interesadas, hacemos unas agendas de visita pues a la zona donde va a quedar el puerto, a la misma zona franca de Urabá. Pues está a unas cuantas horas de acá de Medellín, pero lo importante es verlo con esa proyección, que en este momento lo que están haciendo las empresas es invirtiendo para poder llegar allí en un año y medio, 2 años, cuando esté listo el puerto y poder operar allí directamente. Gracias, Mateo, por todas estas observaciones y aclaraciones. Me pregunta o nos pregunta Luz Miriam si pueden tener la presentación para compartirla con la empresa. Claro, ahora la comparte, la podemos compartir, claro que sí. Sí, por supuesto, claro que sí, la podemos compartir. Listo, muchas gracias. Gracias, Laura. Ya vi también que tenemos entonces en el chat, todos pueden entonces observar y tener el enlace para el micrositio del Banco de Proyectos de la ASI Medellín. Por ahora, pues no tenemos más preguntas. Así, Eunice nos pregunta, ¿los programas sociales que ofrecen en las comunas de la ciudad se pueden expandir al municipio, a los municipios del departamento de Antioquia? ¿Esta pregunta para mí? Ok.
Mira, nosotros analizamos mucho el territorio cuando vamos a hacer el proyecto porque lo que buscamos es sostenibilidad del proyecto en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no crecemos demasiado pero sí, la idea es tratar de sostenerlo, pero es una zona de influencia de nuestro proyecto, de donde la empresa trabaje, porque como decía, no somos cooperación, sino que participamos activamente de los proyectos. Entonces, por eso siempre debe ser en los lugares y los territorios donde estamos permanentemente interactuando. Lo que podríamos, claro que sí, invitarles de pronto a conocer los proyectos y podríamos hablar un poco más sobre el modelo que hemos venido trabajando y pues si puede compartir la experiencia y desean en algún momento con mucho gusto. Y la idea también es como incentivar un poco a que lo bueno se replique y se aprenda, pues también hemos aprendido de muchos otros, ¿cierto? De empresas como Con Concreto, como también Éxito, han sido referentes del trabajo social en el territorio. Entonces, en su medida también, pues siempre estaremos atentos a replicar las buenas experiencias. Muchas gracias, Olga. Bueno, entonces no hay más preguntas, entonces pues me queda realmente agradecerte, Olga, por compartir realmente todas estas valiosas experiencias, igualmente al equipo de la ASI que nos acompañan hoy, como es Jonathan Ballesteros, Laura Morales, Mateo Molina, de verdad muchas gracias por esta valiosa presentación. Muchas gracias, realmente pues siempre es importante como encontrar también estas cifras y este caso de éxito que nos ilustra realmente, pues saber que realmente cómo podemos actuar con, de verdad, tener un impacto muy positivo en la comunidad. Y pues qué bonito este proyecto de Chirimia Infantil, ojalá lo pudiéramos mostrar, ¿cierto? A todos de pronto en un evento, bien sea de la ASI, de la Cámara de Comercio, los tendré en cuenta. Gracias, Olga, y muchas gracias a todos. Gracias a nuestros participantes también por sus preguntas. Nos están agradeciendo pues justamente por esta presentación, por la experiencia. Entonces, a todos de verdad, muchas gracias por atender este llamado y que sigamos entonces pues justamente fomentando más como estos encuentros para ayudar a compartir estas buenas prácticas. Que tengan un excelente día. Gracias. Buen día, Gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Todos, gracias.